Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que me gustaría, como siempre suelo hacer, pues comentar alguna cosita de las que veo por aquí en mi gabinete y, como siempre digo, pues también contrastándola con aquellas cosas que voy leyendo, que voy estudiando, que recojo de diferentes formaciones, etcétera, etcétera. Y obviamente pues también de mis propias reflexiones. Y quiero hablar de los grupos y de cómo, o de algo, de un fenómeno que veo mucho por aquí. O sea, veo como cierta confusión a la hora de interpretar los grupos. ¿Qué hablo de grupos? Es decir, la gran mayoría de personas, si no, bueno, todas prácticamente, solemos estar involucradas en algún tipo de grupo. Grupos, me hablo, puede ser un grupo un grupo relacionado con el ámbito laboral, familiar, personal, cualquier tipo de grupo. Muy a menudo, cuando hablamos de grupo, podemos interpretarlo como un grupo en sí mismo, y mucha gente lo vive así, cree que esto es así. Es decir, cuando hablamos de grupo, es decir, un conjunto de personas donde hay una identidad, o si no voy a decir identidad, sí hay podemos hablar de una cierta mente colectiva. Es decir, hay una serie de ideas, de pensamientos que son propios del grupo y que se crean en el grupo. Es decir, las diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, entre todos conforman pues ciertas corrientes de opinión, ciertos intereses, y de una forma más o menos consciente las diferentes individualidades quedan en parte pues mitigadas, amoldadas a esa corriente grupal. Lo ideal, obviamente, que en ese tipo de grupos, pues los que ahí están, pues se sientan más o menos identificados con este grupo y se sientan, pues más o menos o relativamente cómodos en este grupo. Y luego hay grupos en los cuales esto no es tanto así, y se puede hablar de una suma de individualidades. Es decir, al final son grupos en los que, a pesar de funcionar aparentemente como con una mente común, realmente lo que hay son juegos de individualidades, o de alguna manera el individuo entra en ese grupo no por participar de esa corriente de pensamiento colectiva, sino más bien para satisfacer su propia individualidad. Y obviamente pues eso suele derivar en diferentes luchas, conflictos, que por tanto hace que funcione más como una lucha, o algo al servicio de la individualidad, y no tanto algo al servicio de una mente grupal. ¿Por qué señalo esto? Sobre todo por la confusión, ¿no? Muchas veces veo gente que está en este tipo de grupos y no acaba de identificar la diferencia. Por lo tanto, pues cuando aparecen cuestiones como ese tipo de luchas o de peleas, pues suelen sufrir bastante, frustrarse bastante, cuando realmente pues lo que había no era un grupo como tal, sino una suma de individualidades que usaban al grupo pues por un beneficio particular, lo cual no deja de ser ni malo ni bueno. Es decir, lo que quiero señalar aquí o en este vídeo simplemente es esta idea de diferenciar cuando hay grupos en los que la parte grupal es la que manda, la corriente grupal es la que envuelve todo, y por lo tanto el individuo queda a un lado, y esos grupos, que son la mayoría, en los cuales simplemente es un ente al servicio de la individualidad. Pues nada, simplemente era anotar esto, señalar esto, y nos vemos pronto en otro vídeo. Un saludo.